Hola Tirso, gracias ¿Qué por tal? venir al podcast. He seguido mucho los proyectos que has hecho con Mano a Mano y Construarte en Instagram y me ha fascinado mucho tu filosofía de la bioconstrucción y, y- y quisiera aprender un poco más sobre cómo poner en práctica los temas de autoconstrucción y la bioconstrucción que son tus especialidades. Entonces, ahorita mismo estás en Brasil y por allá se van a venir otros proyectos. Antes estabas en Mano a Mano, así que Nicaragua. en Nicaragua, en Las Peñitas. Así que, por favor, si puedes, cuéntame un poquito de ti, o sea, eres arquitecto. ¿Cómo ha sido un poquito tu vida? Resumidamente, ¿cómo ha sido tu vida y en cómo te has direccionado? Bueno, yo soy, como estamos en Brasil, soy originalmente brasileño, pero crecí en Panamá. Me mudé a Panamá a los 12 años de edad. Eh, entonces me considero en parte panameño porque tuve ahí casi 17 años, 15 años. Me gradué de La Salle, de ahí viví, empecé mi vida como adulto en Panamá, terminé toda mi adolescencia, infancia, mi vida adulta. Me gradué de arquitecto y fui uno de esos estudiantes apasionados de arquitectura, de los que se meten a la profesión y se dan cuenta de que eso es lo que amo y eso es lo que quiero hacer de mi vida. Entonces fue un hallazgo la arquitectura para mí, la verdad. Y creo que como cualquier estudiante apasionado por su profesión que sale de la carrera, sale como con esa visión fantástica del mundo, ¿no? Con que vamos a cambiar las cosas y vamos a hacer cosas bonitas, en fin, una serie de pensamientos todavía inocentes, diría yo. No que sean pensamientos irreales, pero sí algo inocente. Y bueno, luego de salir de esa pequeña burbuja universitaria y entrar al mundo, al gremio de la arquitectura, por suerte me tocó una firma genial en el casco, creo que tú vives ahí en el casco, se llamaba Arosemena y Sound en ese entonces, Ah, y trabajaste con ellos, mira tú. yo trabajé con ellos, como no, con María Ah, Andrea y con wow. Ricardo. Sí, sí, sí. Eso Ricardo está, fue, Ricardo está muy metido en el proyecto. son arquitectos increíbles con una capacidad de diseño que me sorprende todavía. Y fue un placer para mí entrar en ese mundo de la arquitectura a través de esa firma, esa firma tan pequeña, pero tan llena de nutrición, ¿verdad? 100%. Y ahí creo que estuve entre 3 o 4 años, no recuerdo muy bien. Y bueno, en ese periodo pasaron varias cosas, me empecé a dar cuenta de ciertas cosas en la humanidad, ¿no? Venía un poco con una mentalidad muy estructurada y luego, por varias circunstancias de la vida, empecé a cuestionar qué es lo que estaba haciendo, qué hago en una ciudad, cómo es una ciudad, tanto desde el punto de vista arquitectónico, siempre porque es mi profesión, mi pasión, pero también como el punto de vista cultural y cómo la arquitectura, el urbanismo, tiene una influencia tan fuerte en la cultura de las personas, ¿no? O sea, como una ciudad se desarrolla, puede cambiar completamente el futuro del lugar, ¿verdad? O sea, si una calle pasa algo, o sea, eso no es simplemente sacar una casa y poner un edificio, sino que todo lo que conlleva culturalmente esas pequeñas acciones adentro de una ciudad. Entonces, en esa línea de cuestionamientos y análisis y descubrimientos de, de la locura en la que vivimos, ¿no? La humanidad, que, o sea, ahorita en la pandemia vemos que nuestra cultura está basada es una cultura casi que autodestructiva. Entonces en esa línea empecé a tener como crisis de ansiedad, ¿no? Como que, ok, ya me... Cuando dices autodestructiva, ¿a qué te refieres? Autodestructiva es que en algún momento va a colapsar, que no es sostenible. De ahí viene la palabra sostenible. Ujú. Entonces, algo que no es sostenible tiene una fecha
de caducidad, o sea, fecha de vencimiento y va a colapsar, ya está colapsando en miles de aspectos, desde los aspectos climáticos a los aspectos personales, culturales, en fin, o sea, pudiéramos indagar mucho más en ese tema. Y entonces, bueno, regresando un poco a ese tema, viendo el colapso de todo eso, yo me preguntaba qué puedo hacer yo, ¿no? O sea, como arquitecto, ¿qué hago? O sea, ¿desde qué escala puedo ayudar? Entonces, encontré un poco la dieta, me metí en la dieta vegetariana, luego en la dieta vegana, luego me metí a comer solo frutas, pero bueno, luego todo esto también cambió de nuevo, volví a comer un poco más equilibrado. En fin, viajando en extremos, básicamente, ¿no? Hasta poder encontrar como un equilibrio. Y de regreso a la profesión, a la bioconstrucción, ¿no? A la arquitectura, descubrí que la arquitectura es un alto contaminador eh, del medio ambiente por los materiales en el que usa, pero principalmente porque porque la arquitectura está inserida en esa cultura de autodestrucción. Entonces no es simplemente voy a hacer mi casa de madera. O sea, eso es muy superficial. No voy a hacer mi casa de adobe, sino que es cómo puedo cambiar mi vida, y cambiando mi vida, obviamente voy a tocar diferentes aspectos, lo que incluye cómo está hecha mi casa, cómo yo me alimento, cómo yo me muevo al trabajo, ¿no? Todos esos pequeños aspectos que va a influenciar. Y en la búsqueda de la arquitectura encontré cursos con materiales naturales, con bambú. eh, Hice una visita a Colombia, estuve allá, tomé una especialización en construcciones con bambú, por ejemplo. Después regresé a Panamá. Busqué en Panamá qué es lo que estaba ocurriendo en Panamá con bambú, y pues muy limitado todo. Hay algunas personas que se están moviendo por ese medio, pero en comparación a Colombia, por ejemplo, que están avanzadísimos. Creo que es la meca, Colombia y Ecuador son la meca del bambú de Latinoamérica. Ah, wow. Y sí, entonces, bueno, regresando a Panamá, después volví de nuevo a Colombia, y esa vez hice una inmersión en lo que creía que iba a ser una comunidad autosostenible. Y ahí tuve 3 meses aprendiendo diferentes técnicas de construcción natural, ¿Cómo se llama la diferentes, comunidad? se llama Gaia, Comunidad Gaia en Colombia. G-A-Y-A. Gaia y latín. Perdón. Es una iniciativa increíble. Eh, Obviamente, a igual, ¿no? Muchas veces cuando uno entra en un movimiento, uno entra con todo ese entusiasmo y toda esa un poco utopía de querer solucionar las cosas de inmediato y decir, la solución es cambiar drásticamente mi dieta, la solución es cambiar drásticamente mi manera de vivir. Y en esa comunidad pude ver cómo ellos están dentro de un sistema capitalista, empezando un movimiento que se incorpora al sistema, pero proponiendo al suave cosas nuevas. ¿Qué serían cosas nuevas? Serían, por ejemplo, tú, Henry, y otros amigos deciden que cada uno tiene una platita y se van a comprar un terreno en, no sé, en Chame, y ahí van a desarrollar su ecovila. Cositas poquito más down to earth, más realistas. Y bueno, esa experiencia me trajo eso, ¿no? Me trajo a la realidad nuevamente, y entonces absorbí un montón de conocimiento de construcción, un montón de conocimiento de la vida en comunidad, lo difícil que es. En Panamá decimos juntos pero no revueltos. Entonces esa idea de que vamos a vivir todos juntos y nos vamos a abrazar todo el tiempo es socialmente irreal, y menos con el karma cultural que traemos, ¿no? De ser persona más individualista. Entonces los cambios deben ser suaves, porque si no genera un shock muy grande, un estrés muy grande en la persona, en su personalidad, en su carácter. Y muchas veces, por lo que he visto, la persona hasta termina un poco perdiéndose, ¿no? Perdiendo el foco. Bueno, entonces
para regresar un poco el tema, después de Colombia me fui a Panamá. En Panamá traté de hacer un proyecto en un terreno, pero el terreno estaba dentro de un parque, se podía, pero no se podía. Entonces viene ahora toda la parte burocrática de tratar de hacer un cambio un poquito más grande, o una influencia un poquito más grande en el sistema, pues te deparas con 100.000 detallitos que no hace sentido al fin y al cabo. Es burocracia simplemente para controlar, ¿no? Ciertos gremios, ciertos sistemas. Y de ahí tuve una gran decepción nuevamente y me fui a Nicaragua, donde tengo un terreno que gané de mi padre. Y entonces en ese terreno traté de plasmar un poco la utopía esa que traigo en mi cabeza, ¿no? Y es un hostel, Mano a Mano Eco Hostel, que es donde visitaste, y de hecho sí, es todo un éxito, a pesar de que no es la utopía para nada. O sea, es un negocio, es un hostel, no nos engañemos, pero sí tiene todo ese sentimiento, tiene toda esa expresión de poder hacer algo diferente. Y de hecho lo hicimos. Es un hostel hecho casi, su estructura, por ejemplo, es casi un 100% de madera reciclada, con excepción de las fundaciones, que obviamente usamos concreto. Porque ahí lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo hacemos para entrar en la bioconstrucción? Entonces, bioconstrucción como tal, o sea, como decir, la parte vegana de la construcción es un poco extrema. Y lo que hace es que dificulta más de lo que ayuda todos esos conceptos extremos. Mucha gente, por ejemplo, del medio de la bioconstrucción dice, el cemento es malo, el cemento es terrible. El cemento no es malo ni es terrible. Obviamente construir una ciudad moderna toda basada en cemento es malo, es terrible. Pero para hacer una bioconstrucción, lo mejor que puedes usar para la fundación es el concreto. Entonces, bueno, usamos el concreto como base, como fundación. De ahí levantamos toda una estructura hecha con postes de luz reciclados, que lo compramos a las empresas eléctricas, que lo que estaban haciendo es que ellos estaban descartando todos los postes antiguos, que son árboles de pinos, pero mucha gente tiene un desprecio hacia el pino, pero no toma en cuenta estos pinos. Son pinos que fueron cortados como árboles muy antiguos, muy viejos, que por lo menos 30 años de edad. Eso le da un corazón mucho más sólido, ¿no? Hoy en día, como el capitalismo es tan acelerado, la industria de la madera lo que hace es que una vez la madera llegó a su punto de cosecha, la corta. Entonces esa madera todavía no está en una edad óptima para que en la construcción ya sea durable. Entonces, bueno, esos pinos sí. Aparte tienen un tratamiento un poco fuerte también, que es un tratamiento con creosota, por ejemplo, que eso no entraría para nada en la parte de bioconstrucción. De hecho, cuando se trabaja esa madera tuvimos que usar máscara, usar protecciones, pero al final era lo que podíamos hacer con lo que teníamos en mano. O sea, un poco teníamos que adaptarnos a las circunstancias, de lo contrario, nunca avanzamos. Entonces, en la autoconstrucción también cabe eso, ¿no? Uno tiene que adaptarse a cuáles son los materiales que uno puede conseguir, y cuáles son las posibilidades de mano de obra que uno puede conseguir, entre miles de otros detallitos. ¿Pudieses Y, definir ajá, bioconstrucción? bioconstrucción. Hay muchas definiciones, pero básicamente son construcciones que utilizan materiales que no perjudican, en su ciclo de vida no perjudican o no contaminan al medio ambiente. O sea, por ejemplo, si yo utilizo madera, supongamos, no una madera que está llena de creosota como la de los postes de luz, porque luego a lo mejor su vida no va a contaminar, porque ella llega un momento donde ella se balancea, ella no libera ese material, sino que ese material está incrustado en la madera. Pero una madera normal que fue tratada con aceite, por ejemplo, que es la madera, al final es carbono, ¿verdad? Acumulado ahí. Entonces ella cumple un ciclo, ella es un árbol que crece, que genera oxígeno, luego el leñador va y la corta, la construye en una casa,
y esa casa dura 20, 30, 50 años, dependiendo de todo. Y luego esa madera se cae, se pudre y regresa a la tierra. Ese es un ciclo cerrado. Entonces la bioconstrucción debe basarse en ciclos cerrados. ¿Qué es un ciclo cerrado? Para darte un ejemplo más sencillo, que lo vi en la charla de Learning Night. Los baños. Los baños que hoy en día usamos son baños que utilizan 3, 4 litros de agua. Hay algunos que son un poquito más ecológicos, que usan 2, 1,5. Pero al final es agua potable que estamos usando para flochar excrementos, orina, o sea, cosas que hasta el excremento y la orina podrían ser parte de un ciclo cerrado. Podría, en vez de contaminar la bahía de Panamá, generar abono para fertilizar los campos de Panamá. Eso sería un ciclo cerrado. Que yo como el alimento que viene de la tierra, digiero el alimento, uso un baño, que es un baño compostero, que va a agarrar ese excremento y lo va a transformar nuevamente en tierra y que nuevamente se transforma en un alimento. O sea, los ciclos cerrados son sostenibles y los ciclos abiertos son lo que lleva las cosas a colapsar. La bahía de Panamá es un colapso, ¿verdad? Colapsó. O sea, es una bahía que no es una de las cosas que más me hacían sentir angustia y ansiedad. Yo que crecí, yo soy de la playa, era pasar todos los días del trabajo del casco. Yo vivía por San Francisco, iba por toda la costa y en el tranque mirar al mar, sentir calor, sentir ganas de entrar y decir, coño, está contaminado. Entonces, la bioconstrucción es eso, es tratar de usar materiales, técnicas que representen o que entren en un ciclo cerrado, que cierren, que cumplan con un ciclo y que no se vuelvan al final en su muerte cuando tumbas un edificio, que esas partes de tu edificio no sean un desecho tóxico, que por ejemplo si tú construyes, Henry, tu casa en tierra, en barro, ¿qué es barro? Es lodo. Muchas veces no usan un poquito de cemento, pero ni siquiera eso. O sea, el día de mañana, si tus nietos deciden que ya no les gusta tu casa, ellos pueden tumbar todo ese lodo y con ese mismo lodo volver a construir otra cosa. O simplemente agarrar tu casa y tirarla en la tierra y saber que eso va a regresar a la tierra. Entonces la bioconstrucción es eso. Ya. ¿Y cuál es? Ok. Ahora, si puedes regresar, seguir con lo de mano a mano, ¿cómo llegaste a ejecutar el proyecto? ¿Cómo esos primeros pasos que agarraste pino, ok, ya no los pinos, y cómo comienzas a cortarlos, a unirlos, o sea, ¿qué usas YouTube? ¿Usas ya lo que aprendiste? Porque en arquitectura no te enseñan implementación, No. que yo sepa. Entonces, o sea, ¿cómo adquiriste las habilidades para poder ejecutarlo? Claro. Bueno, mano a mano ya es una escala un poquito más grande, no es tanto una casa, entonces sí requiere un conocimiento técnico más avanzado. En este caso yo hice 5 años de universidad y luego hice otros 3, 4 años de trabajo en oficina, luego hice 3 meses de un internship de solamente construcciones naturales. Entonces sí lleva un tiempo alargado de aprendizaje. Y el proceso básicamente es, necesitas el terreno, obviamente, y luego tienes el concepto, ¿no? O sea, para hacerlo como por escalas, por niveles. El concepto es esa idea básica que tú tienes, o sea, tú, Henry, quieres hacer tu casa. Mi casa yo la veo de 3 cuartos, un baño, ¿qué tipo de baño es? Tú comienzas a desarrollar un concepto, ¿no? Y adentro de ese concepto también está la vibra que tú quieres transmitir. Y de hecho esa es una de las partes más difíciles de la arquitectura, es transmitir el concepto. Luego que ya tienes un concepto bien formado, pues partes a la etapa de planificación. Y de ahí vienen los planos, ¿no? O sea, muy bien puede ser un plano hecho en papel,
una cosita, pero debe haber algún tipo de planificación, porque tú sabes muy bien que que la construcción es una llave de dinero que tú abres y no se cierra. O sea, hasta que tú terminas, no se cierra. Entonces, tú debes ir a ese campo de batalla, ya sea lo mínimo que tú vas a hacer, ya sea un cuarto de depósito, tú debes ir a ese entonces preparado, planeado, ¿no? O sea, en otras palabras, es importante, si tú quieres hacer una construcción bien hecha, por más sencilla que sea, que te planees. Entonces viene la parte de los planos. Obviamente en los planos no se logra resolver todo, pero tú tratas de resolver todos los problemas posibles ahí, en el papel. En el caso de nosotros en mano a mano, yo hice los planos, lo hice un poco apurado. Eso fue, por ejemplo, una de las cosas que si pudiera regresar me tomaría más el tiempo, pero bueno, las cosas son como son. Entonces hice los planos, el plano arquitectónico, el plano eléctrico, el plano de plomería, el plano de estructura, todo el rollo de lo constructivo. De ahí, como es una construcción alternativa, que no es que yo puedo ir a Do It Center y comprar los postes de madera, viene toda una etapa de hacer una red de conexiones, ¿verdad? Como tú dices, de conocer los fornecedores. En el caso, si tú quieres hacer una construcción natural, saber quién te puede hacer una mezcla de barro, qué materiales puedes utilizar, dónde puedes conseguir la madera, la puedes conseguir de tu propio terreno, tienes que comprar la madera. Si voy a comprar la madera para hacer mi construcción natural, ¿dónde la voy a comprar? ¿Hay algún lugar cerca de mi terreno? Porque al final la bioconstrucción no solo es el material, sino que es el todo. O sea, tú hasta lo puedes resumir a cálculos matemáticos. La huella ecológica puede ser un cálculo matemático. O sea, yo puedo ser lo más vegano y vegetariano posible, pero si yo uso un carro todos los días para ir al trabajo y regresar, a lo mejor no estoy haciendo mucho mejor que un pescador que come pescado, pero se va en bicicleta, su vida es mucho más sencilla. Entonces, de ahí el rollo de no ir a ningún extremo, ni siquiera en la bioconstrucción. Entonces, bueno, conseguir los materiales, prepararse, conseguir los materiales, llevar todo al sitio y de ahí empezar, basado en los planos, en ya la planificación que hiciste. Empiezas por etapas y, y ahí viene un montón de trabajo. O sea, eso es, de verdad, es súper gratificante porque vas viendo físicamente cómo se va levantando ese concepto, esa estructura. Y al mismo tiempo es un montón de trabajo. La construcción implica mucho trabajo físico. Mis respetos a todos los albañiles, a todos los constructores. Son muy subestimados, tanto por los arquitectos como por los emprendedores, y hacen un trabajo que cuando uno está ahí, uno está martillando y uno lleva 10 minutos metiéndole el martillo a un clavo y el hombro ya no te aguanta más y tú dices, la gente llega a las 7 de la mañana aquí, se van a las 5 de la tarde, wow, quisiera pagarles más. Ahora sé lo que es. Y de ahí la importancia, lo que tú dices de participar también en la construcción de tu propia casa, te va a dar empatía. Te va a dar empatía con todo, ¿verdad? Con tu casa, con los materiales, con los trabajadores. Y en el proceso de mano a mano, eso fue una de las cosas más gratificantes que tuve, fue la convivencia con trabajadores que representan otro nivel de la construcción, otra cultura, vienen de otra cultura, tienen otras historias, tienen otra manera de comunicarse y involucrarse con ellos de uno a uno, como tú dices, de yo querer poner el ladrillo y te das cuenta de la cantidad de sabiduría que esa gente tiene gracias a la construcción y gracias a otras cosas. Muchas veces son súper organizados, o sea, visionarios, están adelantados a los problemas. En fin, ellos están ahí el día a día. Entonces, nosotros nos involucramos en mano a mano con la construcción. Y eso fue una de las cosas que nos permitió inyectar el concepto de que es uno de los éxitos de mano a mano, es que el concepto se vive, como tú decías,
Y se vive gracias a que nosotros estábamos ahí, uno a uno. Y también te da control, ¿no? Estar en la obra de tu casa te da control a que las cosas se hagan a tu manera, o sea, de como tú quieres. Porque así como ellos tienen su propio conocimiento, muchas veces pasan por alto ciertas cosas también, que la persona que tiene la visión, si ella no está ahí en sitio, a veces los planos muchas veces no logran transmitir, o los planos a veces son muy fríos, ¿sabes? Me tocaba discutir con un albañil y él quería hacer la cosa a su manera, por ejemplo, pero yo estaba ahí, no era el plano el que le decía, porque muchas veces, ustedes deben saber, el albañil mira el plano y dice, no, esto se hace mejor así, y lo hace, ¿sabe? A su manera, y muchas veces ni les importa el plano. Entonces, estar presente en la construcción de tu casa te va a permitir echarle ojo a todo eso y te va a permitir como que las cosas que tú de verdad sientes y quieres expresar se expresen. Entonces, aparte de los trabajadores, nosotros trabajamos mucho con voluntarios también. Entonces, así como tú, que estás buscando el conocimiento, hay mucha gente que se está despertando y el tema de la construcción ha sido un tabú porque cuando alguien piensa en construcción, piensa en una ciencia de cohetes, como que yo jamás podría construir una casa. Y no es así, tiene su maña, tiene su ciencia, pero creo que cualquier persona con habilidades básicas podría aprender a levantar una pared. Y a lo mejor no va a ser todo el esquema de su casa, plantas, arquitectura, electricidad y todo, pero va a poder convivir, va a poder ayudar, va a poder compartir, va a poder estar ahí. Y a eso, entonces hay voluntarios que también, o sea, que deciden viajar al mundo, por ejemplo, y en búsqueda de ese conocimiento porque quieren hacer su propia casa. Uno de los pasos es manos a la obra, entonces, ¿dónde voy a aprender? Hay plataformas en internet, por ejemplo, Workaway, está Woofing, hay varias otras, Helpix, donde tú puedes entrar y ellos ya tienen una serie de filtros donde tú seleccionas el tipo de proyecto que quieres. O sea, hay de todo. Hay para trabajar en ser bartender, pero también hay mucho de bioconstrucción, por ejemplo. Yo Entonces voy nosotros... Ajá. si después te acuerdas de otras de esos websites, después me los mandas y yo voy a poner todos estos en los notes del episodio. Así, porque eso es súper interesante. O sea, los recursos que para poder llegar a hacer este movimiento es súper importante. Claro, la mano de obra voluntaria es una cosa que puede llegar a ser increíble. O sea, puedes tener gente con capacidades increíbles, ¿sabes? Nosotros hemos tenido ingeniero civil de Alemania con especialidad en carpintería, trabajando contigo porque quiere ayudarte, porque simpatiza contigo, con tu proyecto, no siente la empatía, ve que estás haciendo algo que es alternativo, es fuera de lo convencional, entonces tienen voluntad, de ahí el nombre voluntario, y muchas veces rinden mucho más de lo que el acuerdo pide, porque hay un acuerdo, generalmente el acuerdo es, tú proporcionas desayuno, almuerzo y una dormida, y, o sea, un lugar donde dormir cómodo, ¿no? Obviamente, y ellos te dan 5 horas de trabajo por día, 5 días a la semana. Son 25 horas de trabajo, es un montón. Si tú sabes cómo administrar, ¿verdad? El grupo y estás bien organizado, bien planificado, no estás ahí para improvisar, porque muchas veces el voluntario te va a decir, hay voluntarios que tienen iniciativa y hay otros que están esperando que tú le digas. Entonces de ahí la organización de un proyecto. Para hablar un poquito más de los voluntarios es eso, y aparte de la parte técnica de la construcción, viene la parte... O sea, tenían un flujo importante de voluntarios. O sea, ustedes Teníamos un ponían esto flujo. en internet, en estas plataformas y ya comenzaron a llegar gente. Sí, sí, como además teníamos que hasta rechazar propuestas porque obviamente teníamos una capacidad limitada de lugares, tanto por el lado financiero, porque por más que sea desayuno y almuerzo, o sea, esas cosas van sumando.
representa un gasto fijo. Y entonces teníamos que rechazar, y de hecho me sorprendió porque cuando abrimos la plataforma empezaron a bombardear gente y es como que, wow, la gente está buscando, o sea, ¿sabes? No es tanto, la gente está buscando el acta, como dice acta no verba. Entonces eso es increíble y eso me emocionaba en ese entonces. ¿Qué es acta no Y verba? ¿Qué significa eso? como que acta no verba creo que es del latín, o sea, hacer y no decir. Ujú. Y es como el paso ese, ok, ¿ves? Por ejemplo, me pasó mucho que en el periodo en que estaba descubriendo la bioconstrucción, hablaba mucho y tenía muchas tesis y defendía demasiado, pero en realidad no tenía ni una experiencia del medio, como que me emocioné con el tema, pero no había hecho nada. Y cuando me di cuenta que no había hecho nada, digo, soy un bufón, ¿no? ¿Verdad? Cuando te encuentras el bufón ahí. Y bueno, vamos, acta no verba, ya dejemos de hablar y vamos a eso. Y, y bueno, con los voluntarios encontramos mucha gente buscando eso. Había muchos que era primera vez que tocaban un martillo. Y de ahí te das cuenta de que en nuestra sociedad, y en un poquito más deep, cómo estamos limitados en nuestras capacidades, principalmente nosotros que crecimos en ciudades, en metrópolis, en ciudades como Panamá, donde son los verdaderos, las placas madres de un computador, ¿sabes? Nosotros somos, Panamá es pura información. Yo estoy seguro que el 80% de las personas que viven en Ciudad de Panamá no saben arreglar nada de su casa. En su vida han tocado un martillo. Yo no estoy diciendo que tienes que saber construir su casa, pero uno pasa tanto tiempo en la escuela, tanto tiempo en aprendiendo cosas que en verdad no va a utilizar, que cuando uno sale a enfrentarse a la vida, uno se da cuenta que le hace falta muchísimos conocimientos. Por ejemplo, ¿por qué yo no sé nada de mantenimiento en una casa si todos vivimos en una casa? ¿Por qué yo tengo que llamar a alguien para arreglar una tontería de plomería cuando es mi casa? Yo debería poder, no estoy diciendo que tiene que ser un experto, pero cosas tan básicas, ¿no? Como se me zafó una puerta, ¿cómo hago para arreglar una puerta? Entonces, cosas que podríamos haber aprendido en la escuela, en tantos años de confinamiento ahí, en esas paredes, y aprendiendo cosas que si yo te pregunto, Henry, dime 10% de lo que aprendiste en la escuela. Hay cosas increíbles. Por ejemplo, la regla de 3 me parece que todo el mundo la debería saber. Pero regresando al tema de la construcción, te das cuenta de muchos de los voluntarios que llegan que no saben agarrar un martillo, que no saben usar un taladro. Parece fácil un taladro. Oye, un taladro te puede quebrar la muñeca. Si no lo agarras bien, él se te va a voltear porque va a trabar y te puede quebrar la muñeca. Entonces, como que qué tipo o sea, cuál es la relación de nuestra sociedad con una construcción. Eh, y creo que es muy poca. Y no solo ahorita porque estamos hablando de construcción, pero en varios otros temas somos muy ignorantes. Sabemos cosas increíbles, pero hay cosas del día a día que no sabemos. Mucha gente nunca ha visto cómo es una planta de tomate. Y teniendo esos voluntarios, pues les toca enseñar a esas personas desde cero, a algunas, y hay otras que llegan a darte cátedra, o sea, que son expertos. Entonces, vale la pena si vas a hacer una autoconstrucción, una bioconstrucción, abrirte a ese mundo de los voluntariados, también porque te va a generar una pequeña comunidad y las comunidades son dignas de aprender sobre uno mismo, sobre el otro, porque en una construcción, en el caso de nosotros en Mano a Mano, era una convivencia intensa, porque en ese caso el voluntario vivía en la misma casa que nosotros. Hubo momentos que teníamos 6, 7 voluntarios, entonces cada persona tiene un rollo, cada persona tiene un problema personal, un carácter, en fin, miles de detallitos, ¿no? De la convivencia y que también ayuda. Y de ahí el nombre de la página Construirse, porque uno construye, pero uno también se construye, ¿no? Hay un meme súper gracioso en el mundo de la arquitectura que es dos albañiles haciendo una pared
y cuando terminan la pared, miran la pared y dicen, ¿será que nosotros construimos la pared o la pared nos construyó a nosotros? Entonces, una de las bellezas de la autoconstrucción es eso, todos esos descubrimientos sociales de uno mismo, cómo uno se relaciona, cómo uno se comporta en un momento de estrés, porque lleva mucho estrés una construcción que puede dinero, el tiempo. Y pues, sí, entonces para seguir un poco con el tema, pues los voluntarios, la comunidad, es otro tema súper importante. ¿Quiénes son tus vecinos? En ese caso, teníamos vecinos que admiraban el proyecto, entonces eso traía como una vibra positiva. Tratamos de siempre mantener una comunicación buena con la comunidad, hacer lo que ellos participaban, que entraran, vieran qué es el proyecto, que imaginaran cómo iba a ser el proyecto. Entonces, un proceso increíble, increíble. Total. No, no, sabes que no sabía ese tema de los voluntarios y eso, digo, al final de cuentas es un recurso increíble para que este tipo de cultura pueda florecer y pueda crecer mucho más. Y hay una cosa que dijiste que me llamó mucho, o sea, que me gustaría que te metieras un poco más a profundidad en cuando mencionaste que como que estamos despertando. O sea, que estamos despertando. ¿Qué tendencias has visto para mencionar que estamos despertando? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo has visto y cómo está pasando en el mundo y también en Panamá? Claro, en Panamá estoy viendo, de hecho ahí fue donde yo siento que me desperté, por decirlo así. O sea, despertarse sería como darse cuenta de que las cosas no van bien, de que el sistema en el que vivimos es un sistema insostenible, porque utiliza los recursos naturales de una manera insostenible, con ciclos abiertos. Entonces, sería eso, despertarse es darse cuenta y luego buscar una manera lógica de confrontar ese problema si es que quieres eh, hacer eso, ¿no? Y como tú decías, que es lentamente, o sea, no es un proceso que se va a hacer de la noche a la mañana, porque primero ni siquiera sabemos si de verdad vamos a lograr, pero eso no importa, uno hace las cosas de corazón, pero es buscar maneras alternativas a lo convencional y proponer como nuevos métodos, nuevas culturas para generar poco a poco un sistema que sea autosostenible, que sea un ciclo cerrado. Que podamos decir que las generaciones dentro de 15 generaciones van a usar los recursos naturales y tener y poder pasar, o sea, que sea sostenible. Despertarse creo que, pienso que es de eso, darse cuenta. ¿Y No sé cómo, cómo. pero cómo se ha manifestado ese despertar? ¿Cómo se manifiesta? Así como tú dijiste, Chuso, hay unos 200 voluntarios que quieren venir y de la nada dije, wow, toda esta gente, ¿qué perfil es esa gente? ¿Son jóvenes, son mayores, son qué tipo de personas? Y también como que qué otros proyectos han pasado. O sea, ¿cómo se manifiesta en nuestra sociedad esa despertada? Eh, Difícil porque para cada persona, Otros proyectos, ¿no? ajá, O proyectos nuevos que tengan este tipo de filosofía también. de cómo surgen, ¿no? O sea, has visto más proyectos, más gente, has visto un crecimiento demográfico, o sea, cómo leerías eso? Sí, evidentemente hay un crecimiento. Yo creo que gracias al Internet se ha globalizado mucha información y hemos podido tener más visibilidad. Por ejemplo, yo me recuerdo que cuando
estaba en ese proceso de despertarme, buscaba mucha información y encontraba mucha gente que simpatizaban con mis ideas, con esa idea de promover algo alternativo. Y cuando empiezas a entrar en ese mundo te das cuenta de que hay mucha gente despertándose, que hay mucha gente proponiendo cosas nuevas, que hay mucha gente como todos los voluntarios que nos llegó a nosotros buscando algo diferente. No necesariamente tiene que ser la bioconstrucción, pero al final está todo el mundo como buscando una nueva manera de relacionarse con la vida, ¿no? Al final es eso, el despertarse es cómo yo me puedo relacionar con este momento de existencia sin que yo sea parte de un mecanismo que al final promueve el sufrimiento, promueve, yo qué sé, el caos y el desequilibrio, ¿no? Entonces, habían personas que llegaban ahí a mano porque se encontraban en una crisis existencialista. Ese es como básicamente un denominador muchas veces común. Fascinante. Una crisis existencialista como que odio mi vida, odio mi trabajo, odio el sistema, odio a todo el mundo, no sé qué hacer, me odio a mí mismo, eh, necesito aire, ¿qué hago? Voy a viajar, voy a ver otros proyectos. Entonces muchas veces llegan al proyecto con una energía rarísima que tú dices, wow, este mae viene cargado, y muchas veces vienen cargados de ese rencor porque se despiertan, se dan cuenta que está todo mal, pero luego no saben qué hacer. Entonces se odian a sí mismos porque se encuentran en el supermercado con una bolsa de plástico y miran la bolsa y digo, ¿qué hago con esta bolsa? Entonces, es eso, creo que ese es el despertar, ¿no? La gente busca, hay una plataforma genial, gigante. Aquí en Brasil hay muchísimo movimiento de la bioconstrucción. A diferencia de Panamá, yo traté en Panamá de buscar gente que quisiera hacer una comunidad y se me hizo bastante difícil, la verdad. Aquí en Brasil, por otro lado, hay mucha gente juntándose, muchos amigos comprándose un terreno y haciendo eso de ir, construir, empezar. Entonces yo siento que hay un despertar. La internet ha sido un catalizador brutal porque te da la posibilidad increíble de obtener información en cuestiones de microsegundos y ver cosas que la gente está haciendo, darse cuenta que uno no está solo en esa idea. Y es eso. Entonces, al ver que alguien está haciendo, te inspira y ¿sabes qué? Voy a ser voluntario en una finca, voy a tirarme al agua a ver qué es lo que pasa. Por ahí más o menos. ¿Y tú crees que la gente ha tenido, o sea, y tienen, si el común denominador es que llegan por una crisis existencial, o sea que en términos generales la sociedad está teniendo una crisis existencial y busca respuestas y buscan formular preguntas, ¿tú has visto que han podido formular, o sea, has visto como algún tipo de catarsis al momento de encontrarse a otra gente así, otra gente haciendo cosas más allá? O sea, esa crisis existencial como sociedad ha tenido algo de resultado o de respuesta al tener este tipo de vida, este tipo de conocimientos. Sí, en el caso de mano a mano hemos tenido de ambos lados, ¿no? Hemos tenido gente que se decepciona porque se dan cuenta de que es un proyecto que o sea, su base, su manera de sostenerse es hacer dinero. Entonces, ven el dinero como algo demoníaco, entonces se decepcionan y hemos tenido gente que dicen, wow, qué buena manera de hacer dinero, ¿sabes? Como promoviendo una vibra positiva, promoviendo una energía de chapalante, de no está como que, todo es malo, no sé qué. Entonces, y mano a mano hemos tenido de los dos. Hemos tenido más gente satisfecha con el proyecto, que ven el ejemplo, buscan como referencias tanto de construcción como de negocio. Y sí, hay de los dos.
hay gente que está muy metido en la utopía, entonces nada lo va a satisfacer Claro. hasta que sea un mundo perfecto y al final hay que volver un poco a la tierra y darse cuenta que las cosas se hacen muy lentamente, que es uno hace lo que puede dentro de las circunstancias que hay. Súper interesante. Entonces, hay mucha gente que se encuentra como inspiración en poder hacer un negocio que esté alineado con atraer una de verdad mejor calidad de vida a la gente y que sea de regreso a las raíces, back to the roots, básicamente. Exacto. Es mucho el movimiento que veo como un patrón, como que ese es el movimiento, ¿no? Back to the roots. Back to the roots, sí. Hoy en día, lo que tú decías, ahí la gente está buscando, la gente busca más yoga, por ejemplo. Sí. Ahí están los haters que dicen, yoga es fashion. De hecho, lo es. De repente, o sea, ¿qué malo hay de entrar en algo por lo fashion y luego obtener beneficios? Claro. Es como estirarse, entre otras cosas, ¿no? O sea, oye, me da un poco de tristeza lo que mencionaste de que buscaste ese tipo de comunidad en Panamá y no lo encontraste. Eso, o sea, no encontraste nada, encontraste poco, encontraste algunos proyectos que pudiesen ser inspiradores o que valga la pena visitar, o cómo fue eso, cómo ves ese mapa en Panamá. O creo nada. que Panamá está un poco verde, está un poco verde. Hace ya 5 años que no estoy en Panamá. Yo pienso que mejoró un poco más. De hecho, Rey estuvo hace poco en una pequeña comunidad que están empezando ahí por San Carlos. Rey Me mandó Hernández, unas fotos, me parece increíble. Están haciendo ser uno. construcciones con basura, o sea, cosas que te vuela el cerebro, agarrar un montón de botellas de plástico y hacen ecoladrillos y eso es basura, ¿sabes? Metida en una botella y cemento y hay una pared. Entonces está surgiendo y súper contento con ese proyecto, ser uno. Había otro, hay más proyectos de fincas de permacultura, eso sí hay bastante, de producción orgánicas, creo que ahí No, Hacienda Mamecillo también. No sé si lo habías escuchado. Hacienda Mamecillo. no la he escuchado. Paquete de todo de bioconstrucción, materiales naturales. Pero bueno, eso es uno para mencionar también. No, Henry, fíjate que ahora que lo menciona, yo de verdad no podría aportar tanto Ya, en términos de localizar en Panamá esas claro. comunidades. Creo que en Woofing, en la página de Woofing, puedes encontrar, en la página de Workaway, que después lo vamos a poner ahí, puedes encontrar mucha gente haciendo cosas en Panamá. Interesante. Producción orgánica, que está genial. Eh, de repente va a surgir algún tipo de comunidad también. Y yo, cuando empecé toda esa locura, armé una página en Facebook que se llama Bioconstrucción Panamá, Ajá. que luego, pues, cuando uno arma un grupo, la intención es que ande solo, ¿no? Uno no quiere estar ahí administrando una página, es como más para generar un tema y tocar un tema. Está un poco olvidada, haría cool ver si hay algún, lo que tú dices, un denominador común en Panamá para poder como catalizar y las personas como tú o como cualquier otro que quiera hacer una casa ecológica o que quiera aprender de construcción natural, de permacultura, pueda acceder a esa plataforma y tener ahí Panamá, o sea, que puedo encontrar en Panamá. Súper, súper. Ok, ahora vamos un poquito a la parte más práctica posible. O sea, yo, como te había mencionado antes, yo creo, y como tú también lo mencionaste, yo quiero construir mi propia casa. Yo tengo un terreno de... Entonces, ¿cómo? O sea, yo tengo que hacer un plan, etcétera. ¿Dónde? O sea, tú dices o sea, tuviste mucha experiencia en Colombia y en otros lugares así construyendo. O sea, ¿qué pudiese hacer yo o cualquiera persona para adquirir estas habilidades aunque demoren tiempo? O sea, ¿dónde deberíamos ir? ¿Qué deberíamos, o sea, dije, ¿hay algún canal en YouTube, libros,
documentales? O sea, ¿qué es algo que se vuelva de, yo veo este tipo de cosas y puedo ir manos a la obra? Uh-huh. En términos de literatura hay y sobra. O sea, hay hasta demasiada literatura en el Internet. En YouTube hay miles de videos. ¿Tienes algo que hayas dicho y que recomiendo? O sea, ¿cuál es la mejor que has visto? La mejor literatura que hayas encontrado, que te hayan dicho, lo que sea. Les recomiendo el libro El arquitecto de los pies descalzos. Es, creo que para cualquier persona que no ha tenido una experiencia de construcción ni se ha metido jamás en el mundo de la arquitectura, es una aproximación a lo sencillo que puede ser una construcción, lo básico y lo fácil que puede llegar a ser con los conocimientos que están en ese libro. Entonces, El arquitecto de los pies descalzos seguramente es la Biblia de la autoconstrucción. Y de ahí, pues yo tengo libros de Gernot Münke, que es más relacionado con estudios de barro, tengo libros de bioconstrucción, y hay mucha literatura. En YouTube no sigo a mucha gente, no, solamente cuando necesito como buscar algún tema específico, voy, los busco y nunca me fijo mucho en el mensajero, o sea, soy un poco egoísta, debería dar más like, más share, prestar más atención para poder apoyar también un poco más de ese movimiento. Básicamente obtengo la información que necesito, la resumo y si la voy a practicar la pongo. Pero hay, o sea, YouTube es una biblioteca de Alejandría, entra todo. Cómo hacer un cimiento, cómo levantar una pared de tapia, cómo poner tejas. Lo que tú quieras, tú vas a encontrar ahí. Entonces, sí. Y lo otro que tú decías, entonces de ahí, obviamente primero empaparse de la literatura, ver videos, ver lo que está haciendo la gente. En tu caso, Henry, que tú estudiaste economía, pero sí estás relacionado en el mundo de la construcción, entonces ya tienes una mejor idea. Y luego de empaparse, descubrir qué puedo hacer yo, en ese caso Henry, cuál puede ser mi función adentro de esa construcción. O sea, ya dice el dicho, no sé si en Panamá se dice, al zapatero su zapato, ¿verdad? O sea, hay cosas y cosas, ¿no? O una construcción es sencilla, pero es mañosa. Entonces, uno se empapa primero, se da cuenta cuál puede ser mi rol en esa construcción. Eso cada uno tiene que definirse, no lo vas a encontrar en un video en YouTube. Hay que ver qué tan lejos puedo llegar. O sea, si yo lo que quiero es viajar 2 años y empaparme de la bioconstrucción, si tengo la plata, si tengo el tiempo para hacerlo, tengo la plata pero no tengo el tiempo, entonces mejor tercerizo, contrato a alguien que sabe de bioconstrucción y me pego a él y me empapo de él mientras hacemos mi casa. Entonces, hay diversas metodologías, pero bueno, empaparse, descubrir cuál es tu rol en la construcción, planear, hacer un presupuesto, súper importante. Es mejor construir un cuarto que mitad de una casa, ¿sabes? Entonces, para eso la persona debe, ustedes están armando un proyecto gigantesco, saben que el presupuesto es clave para control, clave para todo, para que tengas éxito. Porque lo que sucede con mucha gente que quiere es que la gente tiende a lo grande. O sea, muchas veces voy a construir mi casa y jacuzzi, no sé qué, y de todo, y le preguntas, a ver, ¿cuánto tenés en el banco? Ah, tengo tanto. Puchi, mira. Entonces, saber más o menos, tener un estimado de precio por metro cuadrado. Entonces, para uno trabajar con la realidad, porque de nada cuesta pasar un año desarrollando un proyecto en plano si al final no va a ser construido. Es una pérdida de tiempo y es un desgaste emocional, principalmente si es un proyecto personal. La planificación y luego el presupuestar tu proyecto. Poder tener un presupuesto que sea lo más acertado posible, no va a ser en el clavo, ¿verdad? Lo más acertado posible y con un margen
de exceso, ¿verdad? Supongamos que si yo Ah, tengo $10,000, mi casa debería estar entre $7,000. O sea, una casa, solo por dar un número redondo, ¿verdad? ujú. Entonces deja ahí un 30%, por lo menos, que puede parecer mucho, pero en la construcción vas a ver como hay imprevistos y necesitas contratar un camión porque llegó el vecino y el man está cabreado con la basura que tienes al frente y te va a llamar la policía, entonces el camión, imprevistos, en fin. Entonces el presupuesto te va a ayudar a ser realista y a lograr esa construcción. Eh, y eso, hay que ir. Ahí uno tiene que ver cuál es su rol en esa autoconstrucción. Si lo quieres hacer todo, entonces hay que casi que meterse a una nueva profesión. Hay que empaparse, lo hace mucha gente. He conocido a mucha gente que se graduó, yo que sé, de publicidad o de otras cosas, que se meten en el mundo de la bioconstrucción y luego, después de 4 años, son bioconstructores. Tú lo buscas y ellos se autodenominan bioconstructores, porque lograron adquirir todo ese conocimiento y ya se sienten capaces profesionalmente de realizar una bioconstrucción. Ya. ¿Y cómo, dije, si tuvieses algunas, o sea, por ejemplo, en Panamá, dije, ¿qué tipo de materiales son abundantes en Panamá que uno pudiese utilizar para la bioconstrucción? ¿Uno puede agarrar cualquier madera o no? ¿Uno puede agarrar arcilla y cómo eso se puede utilizar dije, para hacer la casa o sea, y piedra, o sea, ¿cómo pensar eso? Panamá tiene todo, Panamá tiene todo. O sea, nosotros en los países tropicales vivimos en abundancia. Eh, hay todo. O sea, Panamá tiene tierra, tiene arcilla, tiene madera, tiene todo lo que tú necesitas para una bioconstrucción. Eh, la madera, por ejemplo, lo principal de la madera, porque en la bioconstrucción lo más sencillo es, y lo más práctico y lo más acercado en la bioconstrucción es poder usar madera. Al final tienes ahí una porción de carbono que podría estar en forma de gas y está en forma de madera. Pero, por ejemplo, no es adecuado enterrar la madera en la fundación, porque la madera se pudre. El gran problema de la madera, bueno, los agentes externos, las termitas, los hongos, entonces ahí va a depender qué tipo de madera es. Creo que en Panamá hay muchísimo eucalipto, muchísimo pino. Luego esas son las maderas más comercializadas. Luego tiene maderas nobles, que muchas veces están vinculadas con talas ilegales, entonces hay todo como una dicotomía ahí entre qué usar, porque por ejemplo, supongamos que yo voy a usar una madera ilegal es porque no paga impuestos, eh, Ah, wow. pero que es buena madera, ¿cierto? Que es una madera que me va a durar en la casa 60 años. O yo voy a usar un pino que es legal, que es de una producción de monocultivo y que no me va a durar tanto, voy a tener que estar poniéndole veneno todo el tiempo para que no se me metan las termitas. Entonces, a veces uno tiene que jugar eso. O sea, muchas veces la gente dice, cortó un árbol de Guanacaste yo qué sé, 80 años, pecado. ¿Por qué no usó? A ver, o sea, lo corté, pero eso va a ser una casa. Y en vez de que la casa me dure 20 años, va a durar 60 años. O sea, al final fue mucho mejor el árbol de Guanacaste que usar un montón de pinos de una producción de monocultivo. En fin, es complicado llegar a un patrón común. Volviendo a lo de la madera, lo importante es el suelo. O sea, por ejemplo, si yo voy a plantar una columna, no es bueno que la columna esté a nivel del suelo. Siempre es bueno que la columna esté sobre un pedestal, ¿verdad? Porque el suelo es donde vas a encontrar más humedad. Ver de que sea lo más seca posible, que ya la madera pasó por un proceso natural o de algún secado en horno. En Panamá hay hornos de secado. Y eso, y de ahí
Toda madera es buena madera, toda tierra es buena tierra. Puedes usarla, sí. Y la arcilla o adoquines es considerado bioconstrucción, el uso de adoquines. O sea, el uso de ladrillo, básicamente. El ladrillo rojo es hecho de tierra. El problema del ladrillo es que es cocinado. Entonces, al cocinar, se genera demasiado humo, ¿no? O sea, CO2 se quema la madera, se vuelve el carbono, o se quema alguna cosa, ya sea gas natural, algo que va a generar una combustión y que va a generar gases. Entonces, el ladrillo no es lo más ideal. Creo que en una escala de eficiencia ecológica debe estar mejor que el cemento. Pero lo ideal sería usar tierra cruda, que esa es la técnica que lo hacían en Panamá. En Panamá está la famosa junta, donde la gente se juntaba en el interior, el host hacía una gran comida, chicha fuerte para todo el mundo, y la gente iba a pisar el barro, tierra cruda, y luego lo embarraban en la pared. Entonces Panamá tiene tierra, tiene arcilla. Si tú tienes un terreno y tú vas a proponer una construcción, una bioconstrucción en él, hay que ver qué tipo de tierra tienes. Porque de repente tu tierra tiene mucha arcilla, entonces necesitas equilibrarla con una tierra menos arcillosa, o tu tierra tiene poca arcilla, necesitas meter arcilla. Si tu tierra tiene mucho limo, de repente no te sirve tanto. Por ejemplo, hay tierras que son buenas para acabado, hay tierras que son buenas para el relleno de la pared. Necesitas pasto muchas veces para dar como la parte fibrosa, ¿no? Lo que va a sostener ese barro. Muchas veces se usa bosta de caballo, que está genial porque el caballo procesa el pasto y luego tiene pedacitos muy delgaditos del pasto, lo que te sirve perfectamente para hacer, por ejemplo, acabados, repellos. Y todo eso hay en Panamá. Lo que falta en Panamá es la cultura de desarrollar eso, personas profesionales que se dediquen más a eso y personas que busquen ese conocimiento ahí, porque hay y se está perdiendo, ¿no? Porque en el interior, por ejemplo, tú vas al interior, es difícil encontrar una casa de bajareque, una casa de barro. Y si lográramos volver al tiempo y vamos al interior 50 años atrás, vas a ver como casi todo es hecho de una manera naturalmente natural. Bioconstrucción. La bioconstrucción suena como algo súper nuevo, pero es algo antiguo. Son técnicas antiguas, muy sencillas, muy básicas, que se pierden gracias a la industrialización, a que todo tiene que ser consumido de una tienda. Entonces tú vas al interior donde antes la gente tenía tejas de barro en sus techos y ahora todo el mundo usa zinc porque ya nadie sabe armar un techo de teja, ya nadie sabe levantar una pared de barro porque tú puedes ir a una tienda y comprar bloques de cemento. Uh-huh. Entonces habría el que tú quieras hacer eso ahí en tu proyecto es genial porque sería rescatar conocimientos antiguos que hay en Panamá. Y sí, déjame ser un poquito, o sea, ¿qué haces con los siguientes dos obstáculos? Uno es, ¿qué pasa si, o sea, yo veo, tú me dices de barro y de madera y ese tema de que si usas una buena madera puede tener 50 años, pero ¿qué pasa si, o sea, yo quiero hacer algo que perdure cientos de años? O sea, yo quiero hacer algo como que sea un pueblito español donde todo se hizo con materiales del sitio, a veces de piedra, a veces de otros materiales. Entonces, qué otros materiales se pueden usar para una edificación que perdure cientos de años? Ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo es, ¿qué haces para que escale? O sea, no sé, digo, eso puede escalar, ¿no? Yo no creo que cualquier cosa puede escalar, pero si hay problemas de escalabilidad con la bioconstrucción. Escalabilidad, ¿cómo así? Ampliación. Cientos de casas, probablemente eso no es tanto no es tan complicado. Ok, con el tema del tiempo, ese es un tema bien interesante porque nos hace como cuestionar.
La cuestión es, por ejemplo, tú quieres hacer tu casa y tú quisieras que tu casa perdure en el tiempo, 200 años, por X o Y motivo, porque tú quieres que la futura generación. Entonces, uno, el uso. Hay que ver si en 100 años ese lugar, el uso, va a ser el mismo. Entonces, muchas veces, más que qué tanto pueda durar una edificación, yo siento es qué tan reciclable puede ser una edificación. No, o sea, de repente, porque tú puedes construir en concreto y que dure una eternidad, ¿verdad? Pero luego si ya, supongamos, yo construyo una casa toda como las casas de Albrook, son muy bien hechas y son en concreto, son anti-balas, anti-bombas, anti todo. Esas casas pueden durar una eternidad. Es una construcción de concreto increíble, ¿me entiendes? Pero entonces si ya Albrook no va a ser lo que es, tiene que mutar, tiene que evolucionar, ¿qué hago con todo ese concreto? Se vuelve un desecho. Entonces no es tanto qué tanto puede perdurar en el tiempo, sino qué tanto daño le hace al tiempo, ¿no? O sea, eh, ¿cuál es el futuro orgánico, diría yo? O sea, ¿qué tan reutilizable es esa casa? Que si mañana tus nietos deciden demolir tu casa, ¿qué van a hacer con esos escombros? Y si de verdad quieres algo que perdure en el tiempo en la bioconstrucción, existe, como tú dices, si tú vas a España o a Francia o esos pueblos medievales antiguos, que tú vas a ver una casa hecha con bloques de tierra y madera, y están ahí, tienen 400 años, y te flipa la mente que... Pero claro, en ese entonces había madera de esa calidad. Muchas de esas maderas traídas de América también, otras de allá mismo. O sea, no había, la población era mucho más chiquita, el consumo era mucho más chiquito. Conseguir esa calidad de madera hoy en día para hacer que una casa de madera te dure 500 años es casi que meterte al Darién y bajarte un árbol de, ¿sabes? De corazón, que sea puro corazón. Hoy en día y lo que te ofrece el comercio y el capitalismo es rápido. Entonces, lo que te ofrece el comercio de la madera son maderas de monocultivo de pino o de monocultivo de eucalipto. Básicamente son las dos maderas más sencillas que vas a encontrar. Y de ahí tú tienes otras maderas nobles que tienen costos mucho más altos y que no se vuelve económicamente viable para una bioconstrucción. Te va a salir carísimo usar madera noble. Al menos que tengas un terreno y que en tu terreno tenga árboles. Pero sí, o que compres de manera ilegal, ¿no? Que, por ejemplo, si tú estás por Chepo y ahí seguramente vas a conseguir madera, pero obviamente ya está y meterte en todo ese rollo que es peligroso. O sea que básicamente Y es piedra lo mejor. piedra sería ideal si tú quieres algo que perdure en el tiempo, pero luego ¿cómo vas a pegar esa piedra? La puedes pegar con cemento. Y entonces pues vas a tener una parte de cemento que tampoco está mal. Ya. Y sí, piedras o el barro también te puede durar una eternidad. Si está bien, si está bien protegido, bien hecho, él tiene ciclos donde tú tienes que volver a repellar, pero no es que tú tienes que tumbar todo y volver a construir. O sea, son reparaciones que tú haces en una pared de barro que no es tóxico, no es nada, y que tus generaciones futuras la pueden volver a hacer y volver a levantar esa pared. O sea, la pared se está descascarillando, no sé qué, volver a sacar eso, volver a hacer la mezcla, la vuelves a poner. Eso es durabilidad también. No tiene que ser un material rígido. A veces nuestro concepto de algo que sea más atemporal es que sea fuerte, concreto, una piedra. Pero el barro lo puedes volver a poner, el mismo barro que se te cae de la pared lo puedes volver a poner y eso le va a dar durabilidad. Súper interesante. Pero eso no tiene o sea, tú puedes hacer que 3 pisos con barro, ¿o no? No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí te voy a pasar unos links de ciudades hechas en barro, Ah, wow. edificios hechos en barro, cosas de 10 pisos hechos en barro. Ah, wow. Sí. Ah, wow, fascinante. Súper cool, súper cool.
Bueno, ya aterrizando un poco, sí, sí, bueno, ahora que lo mencionas, si tú tuvieses la oportunidad de hacer básicamente un pueblo nuevo, algo extenso, ¿cómo pintarías la imagen de que ese pueblo debería ser? Que tuviese, o sea, cuáles fueran los usos, que, digo, obviamente depende del lugar. Pongamos el ejemplo en las afueras de la ciudad de Panamá, como lo es por Tanorte, nada más para tener algo Ah, más tangible. Uno tiene ahí, aquí nosotros tenemos 260 hectáreas. ujú, O sea, y hay uso residencial que se puede hacer donde el 80% sea residencial. O sea, ¿qué tipo de construcción, o sea, qué tipo de construcción usarías, aunque ya tenemos un buen panorama de cómo fuese? ¿Cómo, cómo harías los ciclos cerrados? ¿Cómo pintarías una imagen de, oye, la utopía, llamémoslo, porque ujú. ¿cuál fuese la utopía? Entonces, una utopía, digamos, sustentable o con ciclos cerrados, lo primero que yo haría es buscar dónde están los factores contaminantes más altos de una vivienda en ese caso, porque ustedes están proponiendo, que me encanta el concepto, el desarrollo urbano de Porta Norte, y, y entonces el desecho, o sea, el desecho, qué tipo de desecho es, ¿no? Obviamente, qué es lo que producen las casas en términos de que puedan ser contaminantes. Entonces, yo sé que no todo el mundo está culturalmente abierto a usar un baño seco. Lo ideal sería usar baños secos composteros, donde no se utiliza agua y se utiliza o acerrín o virutas de madera para secar. Te doy un ejemplo, un perro hace pupú en el jardín. Hoy huele mal el pupú, pero mañana, pasado mañana, está seco, ya ni huele. O sea, yo no sé ustedes, pero yo de niño lo he agarrado y lo he tirado a otros niños en mi barrio porque éramos muy traviesos. Y no es nada, ni siquiera tiene olor. Entonces, primero, romper ahí con esa cacafobia, creo que es importante porque desde nuestra casa contaminamos cada flush 3 litros de agua por lo menos. Entonces, eso sería un punto bien importante. Como es difícil y como las cosas deben hacerse poco a poco, hay otras maneras de usar baños de agua y de hacer un sistema de tratamiento de esa agua. Eh, no sé en esa escala, que es una escala muy grande, cómo funcionaría. Pero, por ejemplo, aquí en Brasil se inventó un sistema de baño que sería los baños de evapotranspiración, donde existe un filtrado del agua. Primero, no mezclar el agua gris con el agua negra. Ese es uno de los grandes problemas que hacemos en la construcción, que las dos aguas se juntan. Y una es una agua que se puede tratar de una manera mucho más fácil, que es el agua gris, que es agua jabonosa. Eso es una trampa de grasa, un filtro de piedra, después un filtro de vegetación, y esa agua no está potable, pero está limpia. Aguas negras, pero en verdad ni siquiera sé qué es agua gris. ¿Qué es agua gris? Ok, aguas negras son todas aguas que proceden de los desechos humanos, orinas y heces. Las aguas grises son las aguas que proceden de las zonas grises, o sea, las cocinas, los lavamanos, básicamente. Las máquinas de lavar que producen agua gris. Entonces, aguas negras, todo lo que sea desecho humano, y aguas grises, todas las demás aguas que entran en contacto principalmente con jabón. Son aguas jabonosas, también le dicen. Entonces, separar esas dos aguas, bien importante. Trabajar los desechos, generar una cultura de reciclaje, obviamente. Lo ideal sería reducir, pero como todavía no estamos en ese proceso, la gente no quiere reducir tanto, reciclar, separar los desechos de las cocinas, que ustedes en Puerto Norte pudieran tener un lugar de compostaje orgánico, por ejemplo, que la gente, en vez de tirar la cáscara de banana junto con la botella de yogur, puedan separar la cáscara de banana, que lo ponen en un basurero aparte, como lo hacen ya en muchos países de Europa también, que te multan si no separas tu basura. Lo ponen en un basurero aparte y ustedes
como condominio, como entidad que maneja todo, podrían llevar ese producto que es valioso aparte y generar una tierra fértil que aparte va a suplir tu lugar, va a cerrar el círculo, va a suplir tu lugar. Sería otra cosa. Enfocarse en los desechos humanos, enfocarse en la basura que genero. Me encanta mucho la propuesta de ustedes porque genera espacios comunes. Creo que a nosotros hoy en día nos hace falta más tacto, cruzarse con el vecino y no estar en el elevador como, coño, que ya se abra la puerta, que me ahogo con este man aquí, sino cruzarse con alguien en un espacio verde donde las circunstancias te permitan generar una conversa, ¿sabes? Que no sea un elevador que tú dices, ah, buenos días, y se acabó, o el estacionamiento, ¿sabes? Cosas así. Entonces, de ahí hay varias estrategias, ¿no? Una de las estrategias es separar el estacionamiento. Hoy en día la gente quiere estacionarse adentro de su casa. No, ¿sabes qué? Échate una caminada, estacionate por allá y haz un trayecto, y en el trayecto vas a pasar por una cafetería y te vas a encontrar con fulano y vas a ver en fin, como generar oportunidades donde las personas puedan coexistir y hablarse, porque nos hace falta más hablarnos entre nosotros. Hablamos mucho por el internet, pero en parte social es difícil eso. Eso, ¿qué más? Creo que esas serían las cosas principales, lo humano, la experiencia de la casa, o sea, la parte de la familia, una casa bien diseñada y armoniosa, va a tener una familia que va a sentir esa armonía, en comparación a una casa mal diseñada, va a generar estrés en la familia. Entonces son detalles que la gente muchas veces no ve, pero lo sienten, que un espacio te incomoda, ¿sabes? Cuando el espacio te incomoda, entonces la arquitectura juega un papel súper importante ahí. El ¿Cuáles son urbanismo los juega un papel. componentes que hacen una casa con una buena vibra? Bueno, empezando lo básico, o sea, lo básico de cualquier diseño, cualquier persona que quiera construir, hay que tener en cuenta la escala humana, ¿verdad? Entonces, el espacio te genera una sensación y eso es porque nosotros tenemos un cierto tamaño y con ese tamaño nos sentimos cómodos en espacios e incómodos en otros espacios. Aparte de la buena vibra, los materiales te transmiten vibra también. Hay materiales muy fríos. También va a depender de la personalidad, ¿no? Hay materiales más cálidos, hay materiales que te recuerdan a la naturaleza, hay diseños que te recuerdan a la naturaleza, hay materiales que te recuerdan a una industria, por ejemplo. Eh, Eso, los materiales, la disposición de la casa, de ahí es un tema súper delicado porque obviamente es la parte de la cultura, cómo es la cultura, ¿sabes? Ellos comen en el piso o comen en una mesa. Entonces, de eso va a variar la cocina. Bueno, en Panamá eso es estándar, más o menos somos todos muy parecidos en relación a una casa, entonces no sería complicado, pero la vibra de una casa es eso, es para la puerta hacia donde abre, por donde entro a mi casa. O sea, si entro a mi casa por el estacionamiento es medio gallo, ¿no te parece? Sí. Entrar a una casa por un estacionamiento. Llego a un estacionamiento, se me cierra la puerta y abro una puertita y entré. Y muchas veces esas personas que entran por el estacionamiento de su casa tienen una entrada majestuosa, Sí, sí, sí. pero como tiene el estacionamiento ahí y lo que quieren es practicidad, entonces no usufruyen de esa entrada. Por ejemplo, entonces, ¿cómo yo entro a mi casa? ¿Sabes? Es mi templo. Mi casa no es, el templo no es la iglesia, es tu casa. Entonces, buen detalle, hacia dónde abre una ventana, en fin. A términos de la escala de ustedes, si pudiera aportar algo más, que creo que ustedes tienen incorporado muchas de esas cosas. Bueno, el de generar una cultura donde los vecinos tengan un motivo de reunirse, ya sea que los niños toman un taller de agricultura, vamos a sembrar el barrio, vamos a sembrar el barrio. ¿Te imaginas si yo qué sé, si dame un barrio de Chani, por ejemplo, que es gigantesco y tiene bastante árboles, pero imagínate si todo Chani pudiera organizarse y reunirse y proponer algo en relación a sembrar comida, por ejemplo, aunque sea albahaca, ¿sabes? Algo sencillo para empezar. Entonces generar actividades que
mueva ese encuentro y que el denominador común sea algo que todos puedan usufruir. O sea, que yo puedo hacer un pesto en mi casa, invitar a tu novia o a tu familia y decir, mira, este pesto es hecho con la albahaca. De allá estás viendo la albahaca esa que está allá, de ahí viene ese pesto. Detalles, no estoy diciendo que hay que sembrar todo lo que uno va a comer. En fin, sí, hay muchas posibilidades. O sea, cuando me imagino esas utopías, hasta feliz me pongo. Y es posible, sí, empezar al suave, pero se puede, se puede. Súper, súper. Bueno, ojalá la cultura esta vaya a crecer bastante en Panamá. Yo siento como que hay, sí he escuchado por ahí, bueno, como haciendo Mesillo y otros que están creciendo. ¿Tienes algún otro proyecto de referencia, así como Gaia, que puedas recomendar? ¿Alguno en Brasil que te haya gustado o alguno en Colombia, que parece que son como las mecas? Brasil, Colombia, seguramente son las mecas. De Colombia, infelizmente, conozco es Gaia. En Brasil está el TIBA, es uno de los institutos más grandes. En Brasil hay muchos institutos de bioconstrucción y permacultura. Está el Pindorama, TIBAS, hay una agrofloresta que yo fui, que es una cosa increíble, que se llama Sucupira, que es una cosa brutal lo que está haciendo ese muchacho. Básicamente es un sistema de cultivo de madera, pero él lo que hace es que él usa el bosque nativo y trata de replicar un bosque, pero de manera productiva, porque mucha gente tiene o monocultivo o lo que sea. Entonces, bueno, para no alargar más ese tema, Sucupira, deberían buscarlo en internet, también es increíble. Igual te voy a mandar el link. Por favor. Y no tengo muchas referencias, Henry, la verdad, no No, no, soy de esos buscadores de referencia, es un pero montón. sí les aseguro que hay, Súper. solo toca buscar. Eso es un montón, eso es un montón. Ok, súper. Hey, yo creo que ha sido increíble esta conversación y hay mensajes muy claros de cómo conectar con la naturaleza y cómo, que es básicamente como yo lo veo, es como cómo regresar a estar en toque con cómo éramos antes y cómo las ciudades crecían antes y estar en toque con la naturaleza y todos los temas que se han perdido hoy en día con la industrialización. Y es un tema que lastimosamente se habla poco, pero sí, así mismo como tú dices en internet, o sea, yo ando con esa picazón desde hace rato y veo cómo incorporar más conceptos de estar despiertos a Porta Norte. Y así que te agradezco demasiado, demasiado el tiempo que le has dedicado y no sé si tienes un último mensaje que quisieras dar como unas palabras de inspiración para la gente que ha escuchado esto. Bueno, en verdad te quería agradecer a ti también y principalmente porque es genial ver a alguien que tiene una capacidad de influencia, de realizar cambios a una escala como la escala de ustedes, es muy grande. Y me trae mucha felicidad que tú estés buscando eso para llevarlo a esa escala, porque ya son niveles de visibilidad increíbles, ¿sabes? Y que muchas veces nos falta eso, nos falta visibilidad. Entonces, al tú proponer eso, creo que ya de por sí, consciente o inconscientemente, estás aportando grandísimo y te deseo éxito en esa búsqueda y me encantaría ver cómo se desarrolla ese proyecto y ver dónde va a llegar. Y el mensaje que tengo para las personas es que no tengan miedo a la construcción, ténganle respeto, sí, porque no es construir una silla y tampoco sacando la complejidad de una silla, pero no le tengan miedo, es posible, no hace falta endeudarse 20 años por una casita mediocre, que es lo que hace mucha gente, saca un préstamo y se endeudan por 20 años en una casa que a lo mejor ni les gusta.
y que hay otras posibilidades. Busquen, la información está, si tienes el interés lo vas a encontrar. Así que ese es el mensaje. Oye, te lo juro que es demasiado inspirador hablar con una persona como tú, contigo, y la verdad es que tenemos que buscar maneras más alternativas de buscar y formular preguntas y tratar de responderlas. Yo creo que eso es un gran hábito de nuestra sociedad y admiro mucho a las personas que lo ejecutan. Así que gracias y felicidades por tu autenticidad. Gracias a ti, hermano, por invitarme y bueno, les deseo toda la suerte y éxito y cualquier consulta aquí seguimos. Ojalá si regresas a Panamá nos unimos y podamos ir al proyecto y tomamos una cervecita por ahí Claro que al lado del río. por favor. Dale. Ok, súper, Dale, Tirso. Henry. Un Nos abrazo. vemos. Cuídate. Ok. Saludos.